Y seguimos hablando de temas económicos. Vamos a hablar acerca de ese artículo que se hundió en el proyecto de presupuesto de la Nación del próximo año 2022 y que hablaba del traslado exprés de más de 19.000 colombianos de los fondos de pensiones privados a Colpensiones. Por eso vamos a saludar a esa hora de la mañana a Daniel Wills Restrepo, es el vicepresidente técnico de Asofondos, es economista, doctor en economía. Bienvenido, vicepresidente, a esta emisión de Consejo de Redacción. Buenos días. Buenos días, un saludo a los televidentes y a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana y queremos explicar un poco a todos nuestros televidentes de manera clara qué es lo que significa pues el que se haya hundido este artículo en el proyecto de presupuesto del próximo año y lo que se pretendía. Empecemos por ese punto. ¿Qué era lo que iba a pasar? Pues, ¿cómo funcionan las pensiones? Cuando los trabajadores colombianos están en un fondo privado, ellos y sus empleadores hacen aportes y eso se va guardando en una cuenta de ahorro individual. Esos recursos están ahí guardados para después pagarles sus pensiones. ¿Qué iba a pasar? Que esos recursos que están ahí guardados y que alcanzan para pagar una pensión se iban a trasladar, se les iba a decir a otras personas: deme sus recursos, yo le voy a dar una pensión más alta a la que usted se puede ganar con esos recursos. Lo que no se sabía era de dónde iba a venir la diferencia. Se les iban a quitar esos recursos, iban a gastar con la promesa de después vemos de dónde sale la plata. Pero además, con el agravante de que a quien tuviera más recursos y por lo tanto iba a poder tener una pensión más alta, se le iba a dar un premio, un diferencial mayor. Entonces era un proyecto costoso porque había que buscar recursos de algún lado y era un proyecto inequitativo porque se le daba más a las personas de mayores ingresos. Eso es lo que hubiera pasado de haber sido aprobado el proyecto. Doctor Wills, es indudable que se generó una expectativa en una cantidad de personas que hoy dicen sentirse defraudados por los fondos privados, que es como un ahorro. Cuando llega a su edad de jubilación van a obtener solo un mínimo y evidentemente este traslado exprés, como usted lo señala, se veía como un gran beneficio. Pero ¿qué opinan ustedes desde Asofondos? Porque si bien hoy no está en la reforma, hay un proceso legal que tarda más o menos 1 o 2 años, que muchísima gente está yendo por ese camino y argumentan que se sintieron por falta de información engañados o de alguna manera les faltó información y hoy obtienen de manera efectiva, vía judicial, el traslado al fondo público. Ustedes desde Asofondos, ¿cómo analizan ese que no es un traslado exprés, sino que es un traslado legal, que evidentemente todos los días son miles de colombianos que hacen este proceso? Pues yo lo que le diría es que hay un problema de fondo, que es que en el sistema colombiano compiten 2 regímenes bajo condiciones distintas. Eso hace que haya personas que les convenga un régimen y haya personas a las que les convenga otro. Cada caso es diferente, pero es una decisión compleja que además la ley obliga a los colombianos a tomar la decisión 10 años antes de pensionarse. En ese momento es difícil, pueden pasar muchas cosas en 10 años y eso hace que sea difícil para las personas saber en qué régimen van a estar mejor. Nosotros lo que hemos visto es que al 95% de las personas les convienen los fondos privados, pero hay un 5% de las personas a las que le conviene Colpensiones. Entonces son personas que han tenido muy buena estabilidad laboral y altos ingresos, pero que no se pasaron a tiempo y que en este momento ven que habrían obtenido una pensión más alta en Colpensiones, están interponiendo unas demandas. Lo cierto es que la ley habla de hacer el traslado 10 años antes de la edad de pensión. Vicepresidente, pero lo cierto es que la creencia generalizada es que es más conveniente estar en Colpensiones por la dificultad, como lo mencionaba Juan, de acceder a una pensión en los fondos privados, porque si se accede a esa pensión pues sería en un monto mucho más bajo que si se está en Colpensiones. ¿Por qué existe esa creencia? Y en realidad en muchos casos es así, es decir, pues mucha gente se siente más beneficiada con el fondo estatal que con los fondos privados. Esa creencia es un mito y cada caso es diferente.
Entonces es cierto, existen casos de personas de altos ingresos especialmente que han tenido una muy buena estabilidad laboral. Para que a un televidente le convenga Colpensiones, tiene que estar tranquilo y seguro de que a su edad de pensión va a haber cotizado 1.300 semanas. De lo contrario, no se va a poder pensionar en Colpensión. 1.300 semanas son más o menos 25 años de haber tenido un trabajo formal en el que su patrón sea juicioso y cumpla con el deber de cotizar por él. Eso no corresponde a la mayoría de los colombianos, infortunadamente. Muchísimas personas no alcanzan a acumular sus 1.300 semanas y en ese caso están mejor en un fondo privado que les está asegurando una rentabilidad y que a la edad de pensión les va a devolver un monto que puede ser 6 o 7 veces mayor así se quedaron en Colpensión. Y las personas que pueden obtener una pensión por salario mínimo, que también son la gran mayoría de los colombianos, están en un fondo privado mejor porque se van a poder pensionar con muchas menos semanas, con 3 años menos de semanas. Y está el grupo del que hemos hablado, personas que han tenido una gran estabilidad laboral y ingresos altos, y esas personas están mejores en Colpensiones. Pero cuando a mí me preguntan por qué solo se habla del último grupo, yo pienso que es porque son personas que son más afortunadas, que tienen mayor exposición en medios, que son personas como usted y como yo, que nos invitan a hablar en televisión, pero no corresponde, no representamos a la gran mayoría de los colombianos. Vicepresidente, en su opinión, ¿el modelo pensional hoy en Colombia caducó? Se lo pregunto porque pues está basado básicamente en que los jóvenes deben cotizar para que los adultos se pensionen, pero el modelo de los hogares también ha cambiado. Cada vez son menos las parejas que quieren tener hijos, pero sí perros y gatos, y los perros y los gatos no cotizan, y cada vez son más los robots o los procesos que se han robotizado en las compañías y tampoco cotizan. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? No, eso es absolutamente cierto, pero digamos, en Colombia tenemos el modelo público del Colpensiones, que es los jóvenes cotizan para pagar las pensiones de los viejos, y tenemos el modelo de ahorro individual, que es el privado, que es yo cotizo y ahorro para mi propia pensión. Entonces, el segundo va a funcionar, tiene futuro. El primero está caducando justamente por lo que usted dice, porque antes entre 4 o 5 hijos podíamos ayudar a los padres pensionados fácilmente, pues como sociedad así funcionan las pensiones. Hoy entre un hijo y 2 perros pues no vamos a tener los recursos para darle una buena pensión a nuestros adultos mayores. Entonces necesitamos contar con el componente de ahorro. Y respondiendo más concretamente a su pregunta, pues tarde o temprano tenemos que hacer una reforma que modifique esa competencia entre un público que funciona de una manera y un privado que funciona de otra. Necesitamos que todo funcione igual para todo el mundo y facilitarle la vida a los afiliados, que no tengan que tomar decisiones tan complejas a 10 años de jubilarse con tan poca información. Bueno, vicepresidente, pues le agradecemos mucho acompañarnos esta mañana aquí en Consejo de Redacción. Gracias, un feliz día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz día para todos.